Bueno, seguimos con San Lucas, el Evangelio de San Lucas, y vamos a ir ahora al capítulo 18. Vamos a tomar algunos de los versículos, no todos. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Viéndole, Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿y quién se podrá salvar? Respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y en el mundo venidero vida eterna. Este es el pasaje en cuestión. Hemos quitado algunas partes para hacerlo más sucinto. Y como habíamos ya dicho antes, Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, es de origen pagano. Y él se dirige y está, digamos, impregnado además del mundo griego, donde el ideal democrático está presente en las conciencias y donde la justicia social, también en la igualdad, son formas, ¿no? Pero el círculo en el Imperio Romano es diferente, donde las clases sociales están bien delimitadas, donde se distinguen los hombres libres de los esclavos, los ricos de los pobres, los ciudadanos de los no ciudadanos, ciudadanos romanos, no sé, que tienen un privilegio con respecto a los que no son, los hombres y las mujeres, etc. Es sin duda por eso que él está especialmente tocado por la atención que Jesús tiene hacia los excluidos, que él ve también en el compartir los bienes, en lo que es la vida comunitaria, ¿no? Es decir, lo otro tenía sus derechos y limitaciones, el mundo que él conocido, el mundo pagano, pero este es un nuevo mundo, y además, sobre todo, nuevo mundo que lo hace nuevo absolutamente Jesús, porque también es revolucionario, dicho en un sentido así vulgar, ¿no? Es decir, cambia totalmente también la perspectiva judía, por ejemplo, con el lugar que le da a las mujeres el Señor. Las palabras de Jesús que inauguran su ministerio no son las de aquellas, por ejemplo, que están en Mateo o en Marcos, que son un llamado a la conversión. En la sinagoga de Nazaret, en cambio, en Lucas, el hijo del carpintero lee la profecía de Isaías que define su programa. Dice, el Espíritu del Señor que está sobre mí, porque Él me ha consagrado por la unción para llevar la buena noticia a los pobres, Es decir, para Lucas, Jesús no anuncia simplemente la buena noticia del reino de Dios que está próximo, como hacen, Mateo y Marcos, sino que anuncia a los pobres, se las anuncia ese reino a los pobres. La primera bienaventuranza es aquella de la pobreza, que eso está en Lucas 6:20, donde dice, dichosos vosotros los pobres, el reino de Dios es para vosotros, ¿no? Solo Lucas nos da la parábola también del rico, del malvado rico y del pobre Lázaro, es el rico que es anónimo, que la tradición lo llama Apulón o Epulón, y también aquello del buen samaritano.
Él solo es el que Lucas subraya la presencia de las mujeres en el entorno de Jesús, es decir, de aquellas que no cuentan nada en la sociedad. Saben que las mujeres no podían ser utilizadas como testigos, ¿no? Porque no contaban nada. Desde el comienzo del Evangelio, esta atención a la pobreza es notable. Por ejemplo, siempre estamos hablando del Evangelio de San Lucas, ¿no? María vive en una pequeña aldea desconocida de la Galilea. Jesús nace en un pesebre. Sus primeros testigos en Belén son pastores, pobre gente que está en el margen del judaísmo, porque ellos no podían, por su propia, digamos, trabajo, observar los mandamientos, vivían con los animales. Su cultura religiosa era rudimentaria y estaban mal considerados, eran de mala reputación, ¿no? O por lo menos no consideraban bien. Tenía desde hacía mucho tiempo olvidado, hacía mucho ya que el pueblo judío había olvidado que su origen era ese, un origen nómade, un origen pastoril. Eran tribus nómadas, que David justamente había sido un pastor antes de ser rey, y que Dios él mismo se comparaba como el buen pastor, el pastor de Israel. En Ezequiel 34 ahí se presenta como el pastor. Estamos hablando del Antiguo Testamento. José y María, por ejemplo, ¿qué llevan al templo para rescatar al niño? El sacrificio que le correspondía a los pobres. O luego tenemos ahí a Simeón y a Ana, que eran unos pobres ancianos sin importancia. Los discípulos elegidos por Jesús no son notables, son pescadores de Galilea o publicanos rechazados por todos. Jesús viene precisamente por ellos y para ellos, que según las reglas del judaísmo que estaba en vigor, eran indignos de aproximarse a Dios. Aquellos que los fariseos rechazaban y despreciaban. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas insistirá aún, dando un ejemplo como ejemplo de la primera comunidad donde todos, sin tener cuenta de los orígenes sociales, eran como hermanos de una misma familia. En una sociedad bien jerarquizada y por supuesto por el mismo no igualitaria para nada, no estaban bien estipuladas las jerarquías, realmente chocaba a la gente y eventualmente todo esto la llevaba a convertirse, al ver esto, un choque digamos positivo, ¿no? para los que nada tenían. Hoy pasa en la India, ¿no? Los parias son los que se vuelven cristianos, los que nada tienen, los que no cuentan, porque a esos, y a todos, pero por supuesto a esos, digamos, especialmente vino a rescatarlos el Señor. La enseñanza de Jesús, como la transmite San Lucas, que es el tercer evangelista, insiste fuertemente sobre el desprendimiento necesario con respecto a los bienes. Sin esa renuncia es imposible seguir a Cristo. Todos conocen la comparación del rico queriendo entrar en el reino de los cielos y del camello confrontado en este famoso ojo de la aguja. Lo acabamos de leer. Si los exégetas se preguntan sin fin sobre el sentido de esta imagen, puede ser para huir justamente
cuando tanta pregunta, el radicalismo evangélico que está proponiendo. Es decir, no se entra en el reino con bagajes. Es necesario hacerse pequeño para franquear la entrada. Los apóstoles han comprendido bien, y por eso exclaman, pero entonces ¿quién se puede salvar? Jesús dice que Dios solo es verdaderamente pobre, porque la pobreza es un don del espíritu, una libertad del alma que hay que desear y no una privación de bienes. ¿Se comprende esto? La pobreza es un don del espíritu, es libertad del alma, y esta libertad tenemos que desearla. Y la pobreza evangélica no es una privación de bienes. El ejemplo de este joven rico, incapaz de liberarse de sus bienes, porque los bienes lo poseen a él en el fondo, para seguir a Jesús, y su tristeza delante de la exigencia del Maestro, prueba que seguir a Cristo exige una pobreza real, un desprendimiento que no es una mediocridad burguesa, creerse libre porque se tiene todo y entonces nada hace falta. Esa es lo que se cree que es la libertad. La libertad no es esa. Yo no soy libre porque nada me falta, sino porque me despojo, porque solo tengo a Dios. Entonces la sentencia cae inexorable. Aquel que no renuncia a todos los bienes, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice en Lucas 14, 33. Y esto lo dice el Señor justamente al final de dos pequeñas parábolas que solo son típicas de San Lucas, no aparecen los demás, que es aquella del hombre que quiere construir una torre y del otro del rey que parte para la guerra. Esa advertencia está vinculada a la imagen que sigue, que es la de la sal, ¿no? Aquella sal que no puede salar. Está claro que la riqueza provoca una pérdida de gusto, una falta de sabor, de energía. Es así. Y los bienes, es cuestión de que no sean solamente materiales. El pasaje sobre la pobreza del discípulo sigue un llamado al desprendimiento con respecto a la afección familiar. Es decir, despojarse no solo de bienes materiales. Se trata entonces de una preferencia por el reino de Dios, que se vuelve como el criterio de todas las cosas. La libertad que engendra este absoluto no admite competencia, concurrencia. La afección, los bienes intelectuales, la reputación, los diplomas, la salud, la agilidad, la belleza, todo eso son bienes que son bienes con el mismo título que los bienes materiales. Y de todos esos hay que despojarse para ser verdaderamente discípulo del Señor. Porque todo esto arriesga impedir, trabar el camino, la marcha del discípulo que Jesús llama y que son otros tipos de riquezas, pero que son concretas. Por eso dice, buscad primero el reino de vuestro Padre y todo el resto vendrá por añadidura, o el reino de su justicia. Y haceos tesoros que no se desgastan, un tesoro en los cielos, donde ahí no está ni la polilla, ni nada, ni la herrumbre que lo pueda corroer. Y esto es lo que nos está proponiendo el Señor si queremos hacer ese discipulado. Él nos dará la fuerza para tener la libertad de despojarnos.
Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.